pueden lograr hacer lo que no sería posible de otra manera. Cuando los argumentos por sí solos no son suficientes, con la forma en la que ellos lo dicen pueden alcanzar el objetivo. Entonces, pues bueno, menciono estos 3 puntos que son la retórica, el discurso jurídico, oral y escrito, y el lenguaje corporal, ya que sobre estos 3 versa la solución que el autor nos plantea al problema de la ausencia de conceptualización para la formación integral del abogado, la cual dice que la formación integral del profesionista y particularmente del abogado pasa por la retórica, entendida como pedagogía del derecho centrada en el desarrollo del lenguaje profesional. Pues bueno, el llegar a ser buenos profesionistas es fruto de la formación integral generada en la vida académica. Ahora, la formación integral que tanto buscan los docentes y, como mencioné anteriormente, tanto necesitamos los estudiantes, debe centrarse en el lenguaje, pues de esta manera nos incluimos los nuevos abogados al gremio de los abogados ya practicantes. Pero no solo se trata del lenguaje en su sentido más simple, de, pues, banalmente saber hablar. El autor se refiere al lenguaje visto como un todo, ya que el lenguaje refleja las cualidades de una persona, pues la mentalidad, las emociones y el actuar o el lenguaje corporal son partes del mismo, no solamente es la manera en la que hablas, es todo, es tu mentalidad, tus emociones, cómo te conduces, cómo mueves tu cuerpo al hablar en el ambiente jurídico. Y pues bueno, el autor divide 3 categorías como aspectos inherentes al lenguaje corporal, que son la racional, la emocional y el lenguaje corporal. Sí, obviamente. Entonces, el avance que tengamos para dominar estos 3 aspectos va de la mano y va a ir creciendo conforme vayamos dominando el lenguaje profesional de los abogados. Entonces, para lograr esta apropiación del lenguaje profesional debemos centrarnos en la retórica, ya que esta supone, como menciona el autor, la expresión de discursos que tienen el fin de persuadir o motivar la acción al que lo escucha. Como mencioné ahorita anteriormente, la retórica del abogado estadounidense, que es capaz de lograr una sentencia a favor de su cliente. Entonces, la retórica tiene 3 elementos que son el ethos, el pathos y el logos. El logos se refiere al conocimiento y la razón, es el aspecto racional de la retórica. El ethos es básicamente la vida que llevamos los abogados. Y esto parecería que no es importante porque pues no, a simple vista no parece que tenga una relación lo que un abogado haga personalmente con su vida propia a cómo se desempeñe formalmente en la profesión. Sin embargo, pues para entender esto simplemente no es lo mismo, por ejemplo, el argumento que puede dar un abogado que en sus ratos libres los pasa sin falla en fiestas, en reuniones y en cualquier otra actividad recreativa en exceso, a los argumentos de un abogado que invierte sus ratos libres o al menos una parte de ellos a estudiar, pues paulatinamente este abogado será un experto y tendrá fuerza argumentativa mayor, mientras que aquel será un abogado regular con argumentos igual de regulares. Entonces, ese es el ethos que influye demasiado en cómo vas a ser como profesionista. No puedes descuidar tu aspecto personal si pretendes ser un buen profesionista. El pathos tiene que ver con la capacidad de producir emociones en la audiencia, que es como lo menciona el autor Shane Perelman, que pues es básicamente la conexión que logres generar con la audiencia. Bueno, esto es de suma importancia, pues una buena conexión puede ser vital para lograr el objetivo cuando el logos falle, cuando el logos sea insuficiente. Si logras captar la atención de la audiencia y logras impactarlos y logras impresionarlos y tener esa conexión así potente, no importa que tu conocimiento sea limitado o que sea incluso erróneo, porque como lo hemos visto muchas veces en clases, en nuestras clases de argumentación, puede una persona estar diciendo falacias, pero sin embargo, si su lenguaje corporal y lo que logra con la audiencia es fuerte, es eficaz, la audiencia no va a reparar en las falacias que esta persona está diciendo. Simplemente se dejará pues cautivar, por así decirlo,
por la persona y por la personalidad del orador. Entonces es de mucha importancia el patos también, al igual que pues el logos y el etos. Y pues bueno, es muy importante desarrollar a tope cada uno de estos tres elementos, pues en conjunto son la esencia del abogado. Y en mi opinión, personalmente yo creo que los tres tienen la misma importancia, ya que si falla o falta uno, los otros dos no son suficientes. Más bien si falta uno, porque como ahorita mencioné, si falla, por ejemplo, el logos, entonces el patos puede ser suficiente. Pero si no, si supongamos que no existe de plano el logos, entonces pues ahí ni aunque te eches maromas va a ser suficiente el patos. Entonces, tenemos que entrenar todos los días el patos para tener inteligencia emocional y no dejarnos intimidar por ningún juez, ni ningún juicio, ni la contraparte. Tenemos que cuidar el etos para lograr ser alguien digno de los conocimientos del abogado y de representar a las demás personas. Y tenemos que fomentar el logos para nunca ir detrás del derecho cambiante. Y la manera de ejercer la retórica es a través del discurso jurídico, ya sea oral o escrito. Por eso es que lo mencionaba ahorita cuando contaba la experiencia del muchacho recién egresado. Se debe de enseñar en las aulas, principalmente de la mano de la retórica, cómo hacer un discurso jurídico, oral o escrito, ya que el logos, el patos y el etos existen dentro del discurso como medios de persuasión. Entonces nos deben enseñar la manera eficaz y más completa de armar todo este discurso. El discurso tiene 3 etapas que son, pues como ya sabíamos, el inicio, el desarrollo y el cierre o el final. Entonces, mientras que las fases del procedimiento de elaboración del discurso son 5, que son la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y el actio. La inventio se refiere al momento de obtención de información. Es cuando agarramos un libro, nos ponemos a investigar en la ley, en la doctrina, incluso si es necesario, en la jurisprudencia también, para lograr juntar la información que necesitamos para este discurso. La dispositio se refiere a la manera en la que vamos a organizar esta información, cómo la vamos a acomodar para que vaya tomando fuerza y forma en nuestro discurso. La actio es cómo se llevará a cabo este discurso ante la audiencia, de qué manera lo vas a entregar, a presentar. La elocutio es atender la claridad, orden y precisión terminológica en base a la audiencia a la que se dirige. Y la memoria, pues, es aprenderte las partes del discurso. O sea, básicamente como su nombre lo dice, es muy simple, es recordar la información que recopilaste, que acomodaste, que vas a decir. Entonces, pues bueno, es muy importante el proceso y dominar cada una de estas etapas del proceso de creación del discurso para así estar preparados no solamente en lo que nos corresponde y nos beneficia a nosotros y a nuestro representado, sino también en los puntos que pueden beneficiar a la contraparte para así deducir el tipo de argumentos que tal vez pueden o no decirnos y a partir de eso nosotros generar o tener una idea de cómo nos vamos a defender ante esos argumentos. Entonces, pues bueno, por todo esto es que la formación integral del abogado debería de estar basada en el lenguaje corporal, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en el artículo, el autor menciona que en la antigüedad, la retórica y el lenguaje corporal es de tal importancia, y lo ha sido desde siempre, que en la antigüedad, históricamente, una persona quien era experta en diversas ciencias, no nada más en una, tenía que estudiar diversas ciencias para poder ser una experta general, y esa persona se le podía dar el carácter de lo que en aquel entonces era considerado como abogado, pero era a raíz de que esa persona era una experta, no porque fuera su objetivo principal ser abogado, sino que para ser abogado tenías que ser primero un experto. Y también incluían en su formación el canto y el baile para que tuviera una mejor formación de una mejor, pues sí, conducción de su cuerpo y una tonalidad de voz mejor, más alta y contundente. Entonces, así como en la antigüedad históricamente se le había dado demasiada importancia a la retórica, yo creo que debería de volverse a implementar, pero implementarse de hecho en las universidades, sobre todo en una carrera como la de Derecho, ya que sin el lenguaje corporal y la retórica un abogado no, pues básicamente no es nada, y sobre todo con el sistema cambiante ahorita de los juicios orales.
Entonces es por esto que la retórica y el lenguaje corporal deben ser tomados en cuenta para que sean la parte fundamental de la formación integral